Fue tanto lo que aprendimos de las madres que tuvimos que hacerlo en dos partes para poder aprovechar y escuchar a cada mujer de Dios y que tal vez tú y yo nos podamos sentir identificados con cada historia que escucharás. Así que te invito a abrir tu corazón y mujer que me escuchas, no estás sola, Jehová está contigo. Abre tu corazón que Él te va a sorprender hoy. Bienvenidos a Anhelos del Corazón. Ping pong, Con anhelos del corazón. nombre, Pastora Margaret. cantidad de hijos, 2, edades, 25 y 19. edad en la que fue mamá. Iba a cumplir 18. ¿Cómo tomaste la noticia? ¿Cómo fue ese momento a una edad tan joven para ti? Me asusté, me sorprendí. ¿Y qué le puedes decir a una mamá que normalmente queda embarazada porque hoy ya eres una mujer adulta que ha madurado en Dios, pero qué le puedes aconsejar a una joven que ha tenido tal vez esta experiencia de quedar embarazada muy jovencita? Bueno, el consejo que yo le doy es, creo que cuando estamos jóvenes, pues esa es la parte como de que andamos como queriendo experimentar cosas y a veces pues en el corre-corre o en querer encajar en algún lugar o con algún grupo, pues a veces llegamos a probar cosas, que el alcohol, que esto, que lo otro y pues tal vez sea el momento y no nos cuidamos y nos llega a pasar eso. Ya cuando las cosas suceden, ya no nos podemos echar para atrás y tampoco pues arrepentirnos. Ya hay que asumir la responsabilidad de la consecuencia que adquirimos, ¿verdad? Entonces el consejo que yo les doy es más hoy en estas épocas, ¿verdad? Porque ahora es como más, en el mundo se está viendo como muy liberal, muy normal que una jovencita quede embarazada, pero sabemos que no tiene que ser así. Entonces el consejo que yo les doy es que siempre pues nos cuidemos, no es andar en lo libre, pues buscando tener relaciones, sino que tenemos que guardarnos, ¿verdad?, en Cristo y todo eso, y pues asumir la responsabilidad de lo que es un embarazo y pensar también de que no es algo fácil, porque se ve a veces como que hay muy fácil, pero no lo es. ¿Qué fue lo que más te costó aprender o que te frustró mucho tan joven? De ahí que perdí la oportunidad de tal vez querer estudiar, eh, y hay muchísimas cosas que el estudio, tener que, bueno, yo siempre he trabajado desde niña, pero ahora como una responsabilidad más de que ya no iba a ser tal vez solo yo, sino que también tendría esa responsabilidad ya de ser mamá y que ya las cosas me tuve que ya limitarse uno mismo como mujer, de que ya uno no puede como darse esos gustos o a querer a tener más cosas, sino que ya uno tiene que pensar también en ese hijo que viene de camino, ¿verdad? Entonces, se limita uno a muchas cosas, pero también los hijos son una bendición, ¿verdad? ¿Alguna madre de la Biblia que admiras mucho? Para mí, Ana es una madre de la Biblia que admiro mucho, ¿Por qué? porque Ana, bueno, Ana marca como una historia en mi vida, en mi familia, y siempre, a pesar de que yo adquirí un hijo a temprana edad y que tal vez no estaba en mis planes, pero yo amo a mi hija con todo mi corazón hoy por hoy, este, los hijos son una bendición y toda aquella mujer que está anhelando tener un hijo y que tal vez piensa de que nunca va a llegar o quiere correr y llora, se frustra, para mí Ana es el mejor ejemplo que existe en la Biblia, que ella clamó, lloró, rogó ante Dios y Dios se lo mandó cuando él quiso, ¿verdad? No cuando ella. Entonces para mí ella es una mujer que yo admiro y le digo a esas mujeres que hoy en día no han podido tener un hijo, que crean, que confíen en Dios, porque Dios cumple los anhelos del corazón y las promesas en nuestras vidas. Bueno, para cerrar todo este tiempo que tuvimos al tener a tantas mamás acá y que, bueno, gracias a Dios por la vida del pastor que nos bendijo tanto, quisiera que pudieras compartir un anhelo que tienes como personal.
No, no pensando también que ahora hablábamos que las mamás, casi todos los anhelos que se escucharon son mis hijos, ¿verdad? Pero un anhelo que una mamá debería recordar, nunca olvidar para ella. Bueno, algo demasiado importante, lo que hemos venido viviendo acá en la iglesia, en las redes de mujeres y como mujeres, basado en algo que yo viví en un proceso, muchas veces nos olvidamos de nosotras mismas. Y bueno, yo soy una persona que a mí me gusta darme mis gustitos, me gusta andar bonita, arregladita y todo, pero llegó un momento en mi vida de que me servía andar linda por fuera si por dentro yo estaba vacía, con muchas cosas, empecé a acumular, a cargar muchas cosas y me olvidé de mí misma. Tal vez todas me miraban bonita por fuera, pero por dentro me había olvidado de mí misma. Muchas veces nos pasa que corremos y corremos y corremos por todo el mundo y nos olvidamos de nosotras mismas. Entonces, como mamá, a todas las mamás yo les digo de que está bien, de que tal vez nos entreguemos a, porque hay muchas que tenemos eso de querer dar, pero ¿qué hay para nosotras? Nos olvidamos de nosotras. Corremos por todo el mundo, pero por nosotras, ¿quién corre? Esa era una de las preguntas que yo me hacía cuando yo entré en ese proceso. He corrido por todo el mundo, pero por mí, que la familia, que esto, que lo otro, y me olvidé de mí misma. Entonces, yo las invito a reencontrarse con ustedes mismas. Yo sé que como mamá queremos darle todo a nuestros hijos y muchas veces hasta estamos comiéndonos hasta un helado, pastora, y nos desprendemos de ese helado por dárselo a él. No, nosotras también tenemos derecho a comernos ese helado sola, sola para nosotras, para usted misma, ese heladito, para usted misma, ese postrecito, para usted misma, irse un día, acostarse en un parque, en el césped, saque ese tiempo como mamita a solas porque lo necesitamos. Entonces, yo las invito a que se reencuentren con ustedes mismas. Si tiene mucho tiempo que no lo ha hecho, vuelva a tomarlo. Y si nunca lo ha hecho, empiece por hacerlo. Gracias. Esa es una entrevista de mamá e hija en el especial del Día de las Madres. A ver, ¿cuál de las dos es más mandona? Muy bien. ¿Quién habla más por teléfono? Yo. Ajá. Ok, ¿cuál es la frase de mamá que ya usted sabe, hija, de memoria? Mabel Patricia. Cuando estoy brava. Ajá, Cuando estoy brava. muy bien, muy bien. ¿Quién es más consentidora? Las dos. Ajá. Ok. Si intercambiaran vidas por una semana, ¿qué sería lo primero que haría cada una? Intercambiar. Sí, si se tuviera la vida de Mabel en una semana. Dormir. Ah, ¿y Mabel? ¿Qué haría? Disfrutar la vida. Ok, muy bien. Mamá, ¿cómo era su hija cuando era pequeña? Sí. Déjela a ella. ¿Cómo era? Un terremoto. Se la dije. ¿Y qué parte de ella sigue siendo igual hoy? Igual. Ok. Hija, ¿qué recuerdo de tu mamá y de tu infancia se quedó grabado en tu corazón? Cuando me veía por una cerca en una finca. Ajá. Que la veía por una cerca. En una finca. Ok. Muy bien. ¿Qué han aprendido una de la otra con los años? Empezando por mamá. ¿Qué hemos aprendido? A ser amigas. Ujú. Muy bien. Hija. A tener respeto por ella. A tener respeto por ella. Ajá. A tener más consideración. Ok. Respeto ante todo. Muy bien. Que mamá, ¿qué mujer ves hoy cuando miras a tu hija? Hoy, una gran hija de Dios. Bien.
Así la veo actualmente. Muy bien. Y hija, ¿qué mujer descubriste que era tu mamá cuando tú también te convertiste en adulta? Una mamá comprometida con mi salvación personal. Ujú. Am, ¿Hay algo que nunca le hayas agradecido y hoy quieres hacerlo, hija? Ujú. Todo. Pues no la cambiaría. Con todos los errores y todo. Al final, mami. Y al final usted fue la que me llevó a Cristo otra vez. Con su ejemplo, con su testimonio, con su fuerza, su valentía y su resistencia. Jamás yo pensé que al final de mi vida usted era la que me iba a acercar más a Dios. ¿Y mamá que quiere que nunca olvide a su hija? Que nunca olvide yo de ella. No, que ella nunca olvide, como consejo. Que la amo un montón, ¿no? Y no podemos hacer un programa especial del Día de la Madre sin poder entrevistar a mi mamá. Así que para mí es un honor y un gusto presentarles a la mujer hermosa de Dios que me trajo a esta tierra y que hoy pueda enviar un saludo a las personas que nos están viendo. Bueno, a todas las atalayas les mando un saludo. Que Dios las siga bendiciendo y feliz Día de las Madres. Gracias, mami. Bueno, muy brevemente, hemos escuchado varias mamás que han compartido los anhelos de su corazón y cómo fueron sus experiencias con los hijos. Así que también es importante para que las que no me conocieron de niña, que puedan conocer un poquito de los recuerdos que usted tiene de mí. Así que bueno, primero, tal vez que pueda compartir un poquito cómo fue, que incluso para mí es importante saberlo, cómo fue el día en que yo nací. Bueno, primero, ese día que ella nació, mi hija, era en la Cari. Resulta que ya ella salió yo del parto y de todo cuando me pusieron a la par de otra muchacha y me dijeron que lo que a mí me habían regalado, ella nació muerto. Y yo dije, no, Dios, no puede ser, porque ella está viva. A mí me dijeron que ella había salido todo bien en el parto. Y resulta que la que se le había muerto, la chiquita, era la que estaba a la par mía. Fue una equivocación de los médicos. Santo Dios, me están diciendo esto en vivo y a todo color. Bueno, no, declaramos vida sobre mi vida en el nombre de Jesús. ¿Y cómo sintió usted cuando ya me trajeron a los brazos? Bueno, yo me sentí muy triste, digo yo, Dios, no puede ser que siendo la primera hija que tú me regalaste haya nacido muerta. Mi madre, que ya no está conmigo, ella fue la que estuvo conmigo en el parto. Dice, no, dice, eso fue una equivocación porque yo la vi a ella. Yo la vi cuando los médicos se la pusieron a usted y se la llevaron para la incubadora. Pero yo leí, gracias a Dios, porque me dolió mucho por la muchacha que estaba a la par atacada llorando, pero leí gracias a Dios porque mi hija estaba bien y la tenía en incubadora porque ya nació con un poquito de peso ahí, pero ella nació bien, gracias a Dios. Bueno, gloria a Dios, que aquí estoy con vida. Y qué impresionante porque así es el enemigo, ¿verdad? Pone mentiras sobre la vida de uno. Bueno, ¿cuál recuerdo tienes de qué era lo que a mí me gustaba más hacer de niña, tal vez antes de entrar a la escuela? Bueno, a ella le gustaba mucho andar en bicicleta con los primos. Recuerdo que una vez se fue con un hijo de mi hermana y llegó toda raspada porque se brincaron una cerca y llegó toda chollada. A ella también le gustaban los patines. También ella, una vez una chiquita llegó con patín y ella se quiso montar y se llevó sus chullonazos en las rodillas. Pero sí, ella tuvo muchas cosas muy lindas.
le gustaba, yo no podía darle lo que a ella le gustaba más, porque en ese tiempo yo no podía, pero sí tuvo sus cosas muy lindas y lo que yo le daba más a ella era el amor de madre que ella era lo que se merecía, porque yo en ese momento la única compañía era mi madre y ella fue la que me apoyó en todo, en el parto y de todo. Y yo le doy gracias a Dios porque ya ahora la tengo conmigo, ella está bien y está ahora, es un sueño verla, que Dios la tiene como pastora de una iglesia ahí con sus hijos y su esposo que también es pastor. Y yo todo eso es una bendición para mí. Y le doy gracias a Dios porque me los tiene ahí y tendrán sus batallas y de todo, pero yo sé que Dios, yo le pido a Él que cuando los ve caídos, que les dé fuerzas, porque ellos le sirven a Dios y Dios junta al caído cuando lo ve a uno sin fuerzas y eso. Y yo todo eso se lo agradezco a Dios. Bueno, gloria a Dios. Yo quiero compartir un poquito de esa parte porque mi mamá decía que siempre de pequeña me instruía mucho en ir a la iglesia, pero era en otro lugar, ¿verdad? En otra creencia. Igual, usted llegó a pensar cómo era yo en cuanto a las cosas de Dios de niña. A mí me da vergüenza recordarlo, pero cuando mi mamá, ella nos dedicó a la religión católica y había un santo que les decían Jesús de Nazareno. Y que mi mamá nos decía a nosotros que si nosotros le tocábamos el pelo a ese santo, era creencia que se nos crecía y que si nosotros queríamos tener los colochos que tenía esa imagen, a nosotros también se nos podía hacer igual. Y yo obligaba a mi hija Magali para que ella le tocara los colochos a ese muñeco, porque no tiene ojo, pero como dicen, no ve, tiene boca y no habla, y tiene pies y no camina. Pero yo a ella la obligaba para que ella le tocaran los colochos y pudiera que ella le crecieran los colochos así. Pero no fue así porque ella tiene el pelo muy lindo y yo sabía el pelo que él le iba a dar a ella. Ajá. Pelo lacio. Sí, sí. Sí, yo recuerdo que antes mami me decía, tóquelo, tóquelo para que se le quite el asma y que le tocara el manto. Sí. Y yo decía, mami, eso a mí no me va a hacer nada. Y bueno, yo creo que por ahí Dios ya me estaba llamando. Pero también me recuerdo como ayer que me pusieron a participar en las palabras que Jesús dijo en la cruz. Nunca voy a olvidar que la palabra que a mí me tocó fue en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces no todo es malo, porque al final yo siempre he dicho que Dios, yo respeto mucho claramente, ¿verdad? La persona que también es católica, porque mi familia, nací en familia católica y recuerdo que aprendí a leer la Biblia porque mi abuela me ponía todos los días en la mecedora a leerla. Entonces, ¿qué pasa? Que yo siempre he dicho que siempre es no la manera en la que nacimos o crecimos, sino realmente la fe que nos alimenta del Padre, que nos enseña a entender que no depende de una imagen, sino depende del poder de Dios que es sobrenatural y que puede llegar a todas partes, ¿verdad? Entonces, en lo personal, yo admiro mucho porque sí, hoy como pastora he visto gente que tiene, bueno, mucha más oración incluso que los mismos cristianos, así que yo en lo personal doy gracias a Dios por las bases con las que crecí y obviamente siento que tal vez en cuanto a ese tema de las imágenes siempre tuve como un rechazo porque sentía que algo no calzaba. Entonces yo les invito a que esa parte la puedan investigar un poquito más. Pero bueno, continuamos ya para ver cómo fue o cómo recuerda que fue el primer día que fui a la escuela. Bueno, fue muy lindo y ese día yo no tenía que ponerle a usted. Y ahí estaba mi madre.
ella no sé cómo hizo para buscarme ropa de kinder y me decía, ella la vamos a llevar a la escuela y vamos a ir a hablar para que la acerte. Y yo le decía a mi viejita, le digo, pero yo no tengo cómo comprarle las cosas. Dios repara. Y cuando la veo que llega ahí con el uniforme de kinder, y yo le dije a ella que cómo había hecho para tenerlo. Dice, no, no le voy a decir, yo quiero ver a mi nieta, dice, yendo al kinder. Y yo ya cuando la vi que vestía ahí celeste y de todo, fue un gozo muy grande y Dios. sí, gracias a Dios porque ya primero Dios Él lo hizo a través de Ujú. mi madre y le agradezco mucho a mi viejita porque por ella y a mi hija siguió estudiando y estudiando, ya cuando se fue ella creciendo, ya ella fue a estudiar al colegio y de todo. Ujú. Qué bueno, mami. Bueno, qué dicha porque, bueno, las abuelitas que nos ven, gracias, porque a veces también como abuelitas tenemos que insistir, ¿verdad?, en nuestros nietos y toda mamá que nos ve, nunca dejamos de ser hijas. Vea, yo a veces la llamo y le pregunto cosas de cómo hacer, porque aunque somos mamás, nunca dejamos de ser hijas. Y ese es un mensaje para papás y o mamás que me escuchan. Nunca dejes de pedir ese consejo y ese abrazo porque siempre ocupamos esa oración de mamá. Yo quisiera, mami, que pudieras compartir, ya para terminar, bueno, usted nada más que nadie sabe que Cristo hizo una transformación en mí. Entonces, de las cosas que usted da gracias a Dios que yo abandoné, que usted dice, eso me daba a mí dolor de cabeza cuando ya estaba más grande, crecida, ¿verdad? En la juventud, que usted dice que Dios definitivamente lo quitó, porque hay mucha gente que lo conoce ahora a uno como pastora, pero usted sabe más que nadie que fue Dios quien hizo una transformación. ¿Qué es lo que usted le da gracias a Dios que fue lo que se quitó de mí? Ya, y lo que yo le doy gracias a Dios que le quitó a mi hija fue ya en los vicios, tanto como yo los tenía también. Y ella le gustaba lo que era karaoke, salir así a fiestas y eso. Y ya ella, cuando ya conoció a Cristo, ya y Dios todo eso se lo ahorra a uno, igual a como hizo conmigo. Cuando mi hija me invitaba a que viniera a la iglesia, y yo le decía a ella, respete mi religión, yo soy católica y yo no quiero cambiarla. Y ya, y yo creo que fue Dios a través de ella hablándome a mí. Ya, y yo nunca iba a creer que le iba a llegar a servirle a Dios. Y gracias a Dios aquí estoy con ellos, apoyándolos como servidora. Y Qué me ha padre. cambiado mucho la vida. Dios a mí me ha cambiado mucho. He Ujú. pasado por muchas pruebas, pero Dios de todas esas pruebas me ha tendido siempre la mano y ahí tengo mis otros dos hijos que gracias a Dios nunca me ha faltado nada, no he necesitado de nadie, solo de la mano de Dios. Dios me ha dado muchas bendiciones en esta día y solo a Él le debo todo, todo se lo debo a Dios. En vez de uno cabezón hace cosas que ya después se arrepiente, pero siempre hay un propósito que Dios ahí está para ayudarlo a uno, nunca lo abandona. Ujú. Y es muy lindo. Yo ahora me siento muy llena de la presencia de Dios y espero en Dios seguir así. Ujú. En vez de yo le digo a mi hija, hay una iglesia muy cerca de mi casa, ay, y mis hijos me dicen, mami, ¿por qué no nos pasamos para acá? Le digo, ¿usted sabe qué Ujú. haría mi hija, la pastora, si nosotros para acá, nos pasamos para acá? Y ella se enojaría seguro, pero yo tengo la fe en Dios que mientras Dios me tenga con vida, yo voy a seguir viniendo aquí, Ujú. Bueno. donde llegué. Amén, amén. Bueno, yo quiero recalcar, y para los que no la conocen, mi mamá fue mamá viuda y mamá soltera también. Entonces, bueno, hay una palabra y una promesa que el Señor es padre de huérfanos y defensor de viudas en el Salmo 68. Entonces, yo quisiera, mami, que para terminar pudieras darle un consejo si hay alguna mamá que enviudó, ¿verdad? Que quedó sin esposo, o alguna mamá que sea soltera, que algún consejo que quieras darle, que tal vez no esté escuchando, y un consejo también a los hijos que tienen a la mamá
soltera, ¿verdad? Para ayudarle. Y ahí yo les aconsejo a esas muchachas que tienen hijos, que son solteras, que así como yo, Dios me ayudó a sacar a mis hijos adelante en los estudios, Dios nunca nos falló, Él siempre ha estado ahí con nosotros y que sigan adelante, que nunca hay que echarse para atrás porque Dios nunca, nunca nos abandona, menos a las mujeres que estamos solas, a las mujeres viudas que no se echen a caer ahí en un valle de lágrimas, porque Dios siempre tiene un propósito para cada una de ellas, que Él las escuche y que no se desquiten con los hijos, porque hay muchas mamás que tal vez dicen, yo no puedo seguir adelante, yo no voy a poder, pero ese es el enemigo que quiere verlas abatidas. Pero Dios siempre dice, aquí estoy yo, búscame cuando están cansadas y agobiadas, que yo siempre les voy a tender la mano. Y así es. Yo, por ejemplo, y por medio de las oraciones, Dios escucha todo lo de una madre. Las bendigo a todas. Ujú. Bueno, amén, mami, ¿qué tal? Sí, bueno, primero agradecerte porque siempre has sido una mujer de oración y recuerdo como ayer, hay una experiencia para las mamás que me oyen. Recuerdo que un día salí a la casa, iba para el trabajo y discutimos. Y yo tengo un temperamento del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, yo, aquí me veo muy linda, pero yo era muy, muy respondona. Entonces, recuerdo que ese día no me despedí de mami. Y eso la lastimó mucho, porque a todas las mamás le molesta como cuando se van sin despedirse. Yo creo que me pueden entender, ¿verdad? Las mamás que oyen. Entonces ese día discutimos y yo salí a la casa, discutí y no sé si al propio, no me acuerdo, solo recuerdo que salí y no me despedí. Y cuando en la noche regresé a la casa, me bajé del autobús, entonces recuerdo que para cruzar la calle, em, yo me voy a pasar por delante del bus y en el momento en el que yo voy a cruzar la calle, yo siento que alguien me jala del brazo. Entonces yo hice así como a enojarme porque yo dije, ¿por qué me jalan? Pero fue que pasó una moto que se brincó, digamos, como el autobús le pasó a la par. Y esa moto venía directo para mí, para atropellarme. Entonces yo busqué quién me jaló el brazo y no encontré a nadie. Yo inmediatamente sabía que Dios me había puesto un ángel que me había jalado de ahí mismo. Y me puse a llorar, no había llegado a la casa, me puse a llorar porque yo sabía que había salido mal de la casa. Entonces cuando llegué llorando a la casa, eh, mi mamá me dijo que cuando yo me había ido así, a pesar de que me había ido así malcriada, ella le pidió al padre que pusiera un ángel que me cuidara. Entonces, eso me impactó mucho y me rompió por dentro y eso me hizo nunca más volver a salir de la casa sin despedirme y eso le quiero hacer saber a los hijos que escuchan que como hija todos tuvimos y tenemos nuestras discusiones, diferencias, pero a pesar de, nunca, por más enojados, nunca se vayan sin despedirse y nunca le demos la espalda a ese amor tan grande que tenemos de mamá. Y es real, o sea, Dios es real y eso yo ni siquiera era ni pastora, era una huérfana perdida en el mundo que el Señor me rescató, pero sí quiero compartirlo porque mamá, usted que ora, las oraciones de una madre son nivel poder, así que yo quiero que sepas que eso no vuelve vacío y qué tal si terminamos orando por las mamás que nos oyen y los hijos también. Yo quiero orar por los hijos y se cierra por las mamás. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta día, noche, Señor, que también depende de lo que escuchen cada uno. Señor, te pedimos para que cada hijo que escuche este programa, Señor, pueda valorar, Señor, y amar, Señor, a sus madres con un amor sincero y obediente, Señor. Pedimos por cada hijo también que no tiene a su madre con vida, pero que tú eres padre y madre a la vez, y tu amor, Señor, cubre nuestras vidas, nos amas, Señor, y tú eres nuestro refugio, Padre. Te damos gracias porque sabemos que no es solo un mes, sino, Señor, es eternamente que debemos comportarnos y ser primeramente, ser buenos hijos para antes ser
también, Padre Señor. Y te doy gracias porque bendigo la vida de mi madre que está hoy acá y sé que tú, Señor, harás grandes cosas también en ella. Bendigo sus anhelos, mis hermanos, Señor, y te pido para que cada mujer que escucha pueda prestar atención a esta oración. Para las mujeres. Bueno, yo quiero orar por cada mujer que tal vez esté pasando por algún problema, por sus hijos y eso. Recuerden que siempre que ellos salgan a estudiar, que salgan a su trabajo, cúbrelos con la sangre de Cristo. Séllelos donde quiera que ande. Que Dios mande ángeles, guardianes. Yo siempre oro para que cubra a mis hijos donde anden, a mis nietos, a toda mi familia, porque Dios nunca desampara a nadie. Que los tome, que guíe sus pasos, que guarden su salida y su entrada, que Dios no los suelte de la mano, porque si lo más bien nosotros lo soltamos a Él, todos se nos vienen abajo. Cubran a sus hijos donde quiera que ellos se encuentren y que Dios tome el control de cada uno de ellos. Y bendigo a todas esas mujeres que se esfuercen, que sigan adelante con ese amor que ellas tienen para sus hijos. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias, mamá. Ay, mi amor.